Bienvenidos a una emisión más de Mundo INA. Yo soy Silvina Vega y los invito a que me acompañen en este interesante programa que está lleno de historia y datos relevantes de nuestro pasado hasta la actualidad. Huesos, restos vegetales, artefactos materiales y yacimientos dan cuenta de la historia del hombre, así como del desarrollo social, cultural y económico de las sociedades que nos precedieron. La arqueología enfoca su quehacer científico al estudio de estos restos culturales resguardados en el tiempo y el espacio a través de la localización de vestigios, excavaciones y análisis de laboratorio de los materiales recuperados. Pero ¿usted sabe cuál es la labor de un arqueólogo? Aquí se lo presento. La arqueología es una rama de la antropología y, como tal, su estudio se enfoca en el hombre como especie y en su dinámica cultural, con la particularidad de entenderlo a partir de sus artefactos. La arqueología estudia los restos materiales producto de la actividad humana y busca explicar su conducta, su desarrollo en sociedad y su relación con otras sociedades a través del tiempo y del espacio. Medidas, registro y documentación son procesos muy importantes en esta rama de investigación, ya que los materiales que sustentan las investigaciones en algunas ocasiones son destruidos por diversas causas, haciendo de las anotaciones, esquemas y dibujos la única evidencia existente de estos materiales y trabajos. Existen 3 fases de investigación general en arqueología: trabajos de prospección, excavación y análisis de laboratorio. Una de las tareas más importantes de los arqueólogos es la localización de vestigios de actividad humana, para lo que se lleva a cabo la prospección, metodología de investigación que proporciona información para poder ubicar vestigios en superficie. La prospección encierra una amplia variedad de técnicas de teledetección o percepción remota, además de que puede incluir la recolección de artefactos superficiales y muestreo de recursos naturales en campo. Un paso posterior a la ubicación de los yacimientos y estructuras es la creación de mapas. Encontrar sitios arqueológicos es importante, pero solo pasan a formar parte del conocimiento arqueológico cuando se registran adecuadamente. Por su parte, la excavación mantiene su papel estelar dentro de los trabajos en campo de la arqueología. Proporciona la información que más interesa a los arqueólogos: conocimientos sobre las actividades humanas realizadas en un tiempo determinado del pasado y los cambios que presentan de una época a otra. Los registros de la excavación son ilustraciones detalladas que arqueólogos desarrollan, dibujos de las paredes de una excavación, anotaciones de todo aquello que puede arrojar datos, fotografías especializadas para reflejar los contextos, medidas y colores, por ejemplo. Todo ello como un testigo de los vestigios culturales localizados, puesto que la irreversibilidad de la excavación representa un problema complejo que en un sentido ético de profesión se diferencia de las actividades que llevaría a cabo un saqueador, desinteresado de las relaciones contextuales de los materiales obtenidos. El valor de una excavación depende del registro generado durante el trabajo de campo y exige una recuperación precisa de la información espacial de los bienes culturales. Cada excavación tiene sus propias exigencias, pero en general, el registro gráfico trata de recuperar y señalar la posición horizontal y vertical de todos los artefactos. Los diarios de campo, los dibujos a escala, las fotografías y toda la información digital, además de los artefactos mismos, huesos y restos vegetales recuperados, constituyen el registro total de la excavación. A veces, el investigador solo encuentra los negativos de algo que estuvo bajo el suelo: la silueta de un esqueleto descompuesto por la acidez del suelo, la impronta de un textil o las huellas de poste. En estos casos, las ilustraciones, fotos y la topografía son los únicos registros con los que se cuenta y la única información relacionada con la existencia de estos elementos. Pero el trabajo del arqueólogo no termina en campo. El tratamiento de los materiales recuperados en excavaciones y prospección es de la misma manera que las actividades anteriores, planeada y especializada, y requiere de una organización cuidadosa.
Los materiales se clasifican con base en categorías generales, como lo puede ser el tipo de materia del que están hechos, lítica, cerámica o metal, para posteriormente subdividirlos en grupos más manejables que contengan significados culturales, temporales o espaciales. La clasificación suele hacerse observando rasgos o atributos que se pueden dividir en 3 grupos: atributos superficiales, decoración, atributos morfológicos, dimensiones y formas, atributos tecnológicos, materias primas, huellas de producción y uso. Finalmente, no se pueden apreciar los esfuerzos realizados en la prospección, excavación y análisis posterior hasta que se publiquen los resultados. Los textos, conferencias, visitas guiadas y exposiciones son parte de la culminación de trabajo de cualquier investigación. Por todo el proceso, precisión y alta especialidad en su estudio, la arqueología es la oportunidad de reencontrarse con el pasado y, a su vez, con nosotros mismos. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se despegue, porque al volver platicaremos sobre la escultura del Gran Jaguar de Monte Albán, una figura a la que se le atribuían poderes sobre la fertilidad y la lluvia. Esto y mucho más en Mundo INA. La escultura del Gran Jaguar de Monte Albán simbolizó liderazgo y fuerza política. Se le asociaba además con la fertilidad, la lluvia, las cuevas, el gobierno, la guerra y el sacrificio, por lo que los gobernantes y guerreros de alto rango concentraron en ellos mismos sus atributos y proclamaron una relación mítica con los felinos. El jaguar más completo es el que tenemos nosotros en la sala de Oaxaca, en el sentido de policromía, pieza casi íntegra y que además pues tiene un contexto arqueológico que lo hace aún más importante. Fue recuperada, totalmente rota, en lo que nosotros podríamos llamar un basurero, donde fueron a, digamos, romper intencionalmente el jaguar. Cuando lo rompen, que es una forma común en Mesoamérica de demostrar que cayó un pueblo, seguramente pasó algo parecido con este gran jaguar y fue arrojado en la plataforma oeste de Monte Albán. Esto nos lleva a ver quizá el momento de la caída de la capital zapoteca o de la capital de los Beni-Isaá, hombres nacidos de las nubes, de la lluvia, y no sabemos el nombre de Monte Albán. Le hemos llamado Monte Albán por crónicas que tenemos de los españoles, pero se ha postulado que podría ser Cerro del Jaguar. El jaguar, por principio, es el felino netamente americano. Tiene la mordida más potente dentro de los félidos. Es sumamente ágil, muy bueno olfateando. Tiene cualidades increíbles como la velocidad, la sagacidad, la espera. Esto hizo que rápidamente se identificara con héroes, con guerreros sobre todo, y con gobernantes. Es considerado entre el reino animal el señor de los animales. Él es el que ordena, el que organiza, el que tiene el poder de la vida y la muerte en todo su entorno. Está ligado con el dios del espejo que humea. El dios veía en el espejo que es negro y el jaguar ve en la oscuridad. Y es muy frecuente encontrar personajes vestidos como jaguar. Y uno de los personajes emblemáticos de la historia antigua de Oaxaca con los mixtecos es Ocho Venado, garra de jaguar. Fue hallada por caso y fue restaurada en sus orígenes.
por el mismo restaurador de caso, utilizando algunos materiales como yeso, pasta de cola con carbonato de calcio, algunos materiales que hoy ya no se utilizan, ¿no? Que ya no son los más recomendables. El jaguar tenía una restauración buena para la época, afortunadamente hecha, porque entonces evitó que el jaguar se deteriorara, pero estaba desnivelado. El desnivel de pesos la hacía increíblemente frágil y difícil de mover. Había todos los elementos para que el jaguar quedase restaurado tal como debió haber estado en la época prehispánica. Fue un trabajo bastante arduo porque implicó desarmar la pieza completamente. Hicimos una limpieza profunda de toda la pieza, de cada uno de los fragmentos, y después de armado decidimos reintegrar solamente sobre resanes y reposiciones, y el original dejarlo tal cual. Hicimos alguna investigación de la forma de los felinos originales, de los animales, y también de representaciones en otras piezas de la sala. Ahora tenemos la oportunidad de apreciar una pieza más apegada a lo que pudo haber sido originalmente. El jaguar es, hasta la fecha, un animal muy importante entre nuestras culturas. Todavía tenemos ceremonias donde las personas usan trajes simulando la piel del jaguar, simulando la danza completa de los jaguares, etc. Se ha hecho una gran campaña en nuestro país para mantener al jaguar. ¿Por qué aquí no podemos todos cuidar también a lo que dicen los pueblos, nuestros pueblos indígenas, a nuestro abuelo, el jaguar? Las coronelas Amelia Robles, Rosa Padilla Camacho y Rosa Bobadilla son algunas de las mujeres que formaron parte de las filas del Ejército Libertador del Sur y cuya participación replanteó sin duda el rol de género de su tiempo. Sin embargo, la aportación de la gran mayoría de las mujeres zapatistas y en general de las mujeres revolucionarias permanece en el anonimato. Yo, Joaquín Bello Rodríguez, lo certifico. Entre las mujeres zapatistas hubo de todo. Una de ellas, fuerte, combatiente, se llamaba Amelia Robles, pero no le gustaba que le dijeran señora o señorita. A ella le habían de llamar el señor Robles, coronel. Fue brava y guapa, lista para pelear. Ella era de Xochipala, tuvo su tropa, tenía oficiales chaparritos de Tixtla. Ya en los meros momentos de la verdad, decía: muchachos, vamos a llamar al toro. Ustedes aquí y yo voy a encontrar al gobierno para que se venga. Traen armas. Y aquí se van a hacer de armas. Y empezaba a pelear, con todo su caballo tordillo y su vestido rojo. Mujeres que sin duda replantearon el rol de género de su tiempo, como las coronelas Rosa Padilla Camacho y Rosa Bobadilla, viuda de Casas. Pero el caso de estas coronelas es excepcional. La gran mayoría de las mujeres zapatistas y en general las mujeres revolucionarias está enmarcada por el anonimato, aunque de su fehaciente presencia y aportación se da cuenta en las múltiples y famosas fotografías en blanco y negro de la época. Escenas que retratan cómo muchas mujeres llamadas soldaderas, adelitas o guachas, se enrolaron en los ejércitos siguiendo a sus hombres, se establecieron a los alrededores de los cuarteles con sus hijos y en general se encargaron de asuntos vitales como la alimentación de los ejércitos, el cuidado de enfermos y heridos y el acompañamiento en el lecho de muerte. Otras mujeres también se vincularon al movimiento, madres y esposas de los zapatistas que en el transcurso de la lucha encarcelaron en la prisión de Puente de Ixtla y que fueron trasladadas en carros cerrados que parecían jaulas.
En la Ciudad de México, se las llevaron a la prisión de Santiago Tlatelolco y las iban a mandar a San Juan de Ulúa, testimonia María Félix Torres Vázquez, zapatista prisionera federal. Su delito era ser madre o esposa de un zapatista, o más bien, haber educado con convicción a sus hijos, ser solidarias con los ideales de sus hombres. Los invito a que se queden con nosotros porque al regresar platicaremos sobre Xipetotec y la creación del quinto sol a causa del sacrificio del dios Nanahuatzin. No le cambie, volvemos. Xipetotec, una deidad de vida, muerte y resurrección de la cultura mexica, la celebración a Xipetotec consistía en la recreación de un hecho mítico, el cual habría ocurrido una vez surgido el quinto sol por el sacrificio del dios Nanahuatzin. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistécatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada. Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en dos filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistécatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las dos filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistécatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistécatl finalmente se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistécatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patécatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistécatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, sol y luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y
gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el sol y luego la luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el sol llamó a los Mimishkoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimishkoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: «Mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimishkoa, porque no dedica nada a su madre y a su padre». Entonces tembló la tierra y salió un Mishkoatl, se reventó y derrumbó el cerro e hirvió el agua. Los innumerables Mimishkoa fueron vencidos y destruidos. Este mito fundamental era recreado en Tlacaxipehualistli, la fiesta dedicada a Xipetotec, el sacrificio de los dioses que echó a andar a el sol y la luna se reactualizaba a través del sacrificio de víctimas que los representaban. Luego, sacerdotes que se vestían con sus pieles se sentaban alrededor del Temalacatl, la gran piedra circular donde se escenificaba el rayamiento o sacrificio gladiatorio, la ceremonia principal que conmemoraba la muerte mítica de los innumerables Mimishkoa condenados por no haber cumplido sus obligaciones hacia el sol y la tierra. En el Templo Mayor en la Ciudad de México se llevó a cabo la restauración de la obra maestra mexica, el disco de turquesa decorado con 7 dioses guerreros. Un disco que simboliza el viaje cíclico de las estrellas encarnadas en dioses guerreros a través del inframundo. El disco turquesa fue ofrendado en el recinto sagrado de los mexicas hace más de 500 años. Simboliza el viaje cíclico de las estrellas a través del inframundo, encarnadas en 7 dioses guerreros. Esta magnífica obra prehispánica fue objeto de una minuciosa restauración que nos aproxima a cómo debió lucir al momento de su creación. Las investigaciones que se realizaron sobre los materiales originales, se concluyó que el adhesivo original era a partir de una resina. El proceso para esto ha sido limpiar cada tesela con un solvente y con un consolidante como se había consolidado originalmente. Se dibujó en Photoshop una foto del mosaico total. Se dibujó cada pieza, tesela por tesela. Se fue desmontando cada sección y se fue montando al revés, o sea, adherida la tesela por la cara superior en el acetato con un adhesivo muy suave. En el interior de la pieza de 28 centímetros de diámetro se ensamblan más de 15,000 diminutas teselas de turquesa. Su restauración tardó 9 meses. Este disco de la ofrenda 99 con 7 guerreros estelares, más bien son de iconografía de deidades del centro de México, muchas de ellas nahuas. Incluso tenemos a Huitzilopochtli, la única imagen de este dios patrono de los mexicas hecho en turquesa. Nos da a entender que los mexicas están creando su propio estilo y su identidad a través de los materiales. Las turquesas vinculadas al carácter ígneo, el corazón del fuego, las deidades ígneas como Xiuhtecutli, la realeza y el linaje. En este caso sus yacimientos de origen son noroeste de México, suroeste de los Estados Unidos. Entonces no es lo mismo que vengan de 100, 200 kilómetros de distancia estos minerales azules a fosfoaluminatos de cobre que lo más cercanos a más de 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces eso sí tuvo incidencia en el valor que le dieron los prehispánicos a este tipo de minerales azules.
Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos a conocer parte de nuestra increíble historia. Yo soy Silvina Vega y los espero la siguiente semana con una emisión más de Mundo INA. Hasta la próxima.